séptima videoconferencia de nuestro ciclo de videoconferencias de divulgación, la protección radiológica en México. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar a una persona, a un amigo, a un especialista muy conocidos por la mayoría de todos nosotros, el doctor Eduardo Medina Gironcini, y tengo el agrado, el placer de ser moderador de su sesión, y para instancias voy a presentarlo. Él es ingeniero con posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y segunda especialización profesional en protección radiológica de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Especialista en protección radiológica con más de 35 años de experiencia. Es exdirector del Centro Superior de Estudios Nucleares del Instituto Peruano de Energía Nuclear, experto del Organismo Internacional de Energía Atómica en diversas misiones, dictado de cursos y talleres en América Latina. Él es también fundador y expresidente de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, PRAC, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, Red LAPRAM, y expresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, la NET. Desde hace más de 25 años dedicado a la divulgación de temas de protección radiológica, inicialmente mediante boletines impresos y ahora haciendo uso de las redes sociales. Esto es, digamos, una breve semblanza curricular. Tiene una currícula extensa, pero bueno, creo que la mayoría los conocemos. La dinámica de la sesión va a ser de la siguiente manera. A continuación, el doctor Eduardo presentará su videoconferencia. La participación será a través del chat. Con esto pueden ir formulando ustedes sus preguntas desde el inicio a través del chat. Se van a leer, en mi caso que me toca ser el moderador, voy a leer las preguntas para que el doctor Eduardo nos las responda. Y bueno, esperemos tratar de cubrir en el tiempo posible tanto la videoconferencia como las respuestas a las preguntas que surjan. Conforme la gente vaya entrando, le pedimos que vaya apagando su micrófono y también vaya apagando ahí su video para tener más fluidez ahí en la comunicación. Y sin más preámbulo, Eduardo, iniciamos. Es todo tuyo el auditorio. Ok, muchas gracias, Mario. Ya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para dar esta charla sobre lo que significa una especialidad en protección radiológica, que de acuerdo a la charla que voy a dar, les voy a ir dando detalles sobre en qué consiste y no necesariamente va a recaer en el título que he denominado el especialista en protección radiológica, porque este es un tema que lo comentamos hace 3 meses con Mario y quedamos en que iba a presentar el tema con este nombre, pero que en realidad de lo que se trata es del reconocimiento profesional de una especialidad que cada vez toma más fuerza en toda la región. Así que, y para mí es una satisfacción estar como en casa porque con los amigos que tengo en México y en la sociedad y en todas partes, realmente me siento muy a gusto. Así que sin mayor preámbulo voy a empezar esta charla, que realmente es un tema histórico, porque hace poco revisando unos documentos, estaba viendo el congreso que se hizo en la ciudad de Zacatecas el año 1993 y viendo un poco de información, porque me acordaba que en esa oportunidad se habló de la certificación de especialistas en protección radiológica, en seguridad radiológica. Así que me acordé de un trabajo de Gustavo Molina, que en esa oportunidad, junto con Eduardo Villarreal y con otros colegas, hicieron una presentación sobre este tema. Incluso tenían ya preparado una evaluación sobre qué es lo que deberían tomar de examen a las personas que querían certificarse. Y se hablaba incluso de que después del Congreso iban a iniciar todas las gestiones para poder certificar a los especialistas en seguridad radiológica. Esto fue el año 1993. O sea que el tema, en América Latina no se hablaba de la certificación. Sin embargo, en México ya se estaba comentando en la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica sobre este interesante tema. Porque era importante decir quién es el profesional que realmente puede desempeñarse y debe hablar técnicamente sobre el tema. Y hace muy poco encontré una foto, hace el 16 de octubre, que me recuerda a la reunión que tuvimos en el ININ, justamente con Gustavo y con Víctor Tovar,
cuando fue presidente de la sociedad, y Gustavo estaba a cargo de la Comisión de Certificación de la Sociedad Mexicana de Seguridad Biológica. En esa oportunidad me comentaron de que ya habían conversado y estaban llegando a un arreglo con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con la finalidad de definir requisitos de lo que significa el experto en protección radiológica, y lo cual podría ser un modelo que deberíamos seguir en América Latina, porque en ese momento, y ahora también, no hay casi nada al respecto sobre cómo certificar o reconocer o acreditar a un especialista, a un experto en el tema de protección radiológica. No hay nada al respecto. Eh, por eso que el tema me llamó la atención, no me llamó la atención, sino que me sorprendió y me sentí muy complacido de hablar de este tema de la certificación o del reconocimiento de esta especialidad, porque justamente es en México donde se ha hablado más del tema. Y se sigue hablando. El año pasado comentamos también el mismo tema con Gustavo. Bien, pero para ubicarnos mejor en lo que significa esta especialidad y este reconocimiento, primero que nada hay que tomar en cuenta las normas básicas internacionales de seguridad y descartar en principio lo que significa el oficial de protección radiológica, porque ya ustedes saben que es una persona técnicamente competente en temas de protección radiológica, pero circunscrito a una determinada práctica. O sea, su formación, su capacitación, el trabajo que tiene que hacer, lo va a hacer dentro de una determinada práctica, específicamente en una instalación radiactiva o nuclear. Entonces, ese es el oficial de protección radiológica, pero de este tema no vamos a hablar, porque este tema, ya sabemos quién es el oficial, que dicho sea de paso, en algunos países cambia de nombre, como es el caso de México, que es el encargado de protección radiológica. En otros países puede ser oficial de radioprotección, oficial de protección radiológica, etc. Va cambiando los nombres, pero significa lo mismo. Y una de las cosas a las cuales debemos tender en América Latina es a ponernos de acuerdo en las denominaciones para que todo sea igual en todos los países. Entonces, este es el oficial del cual no vamos a hablar, sino que nos vamos a referir al experto cualificado. El experto cualificado, que las mismas normas básicas lo definen como la persona que está suficientemente competente, digamos, para desempeñarse un determinado tema. Puede ser física médica, puede ser salud laboral, prevención de incendios, etcétera, cualquier tema. Y también en protección radiológica. Eso es lo que dice las normas básicas. Y también menciona de que el gobierno asegurará que se establezcan requisitos en relación con el reconocimiento oficial de los expertos cualificados. Estamos hablando de todas estas especialidades. Y este reconocimiento oficial se entiende que es el reconocimiento documentado por la autoridad competente de que una persona posee las cualificaciones y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar las responsabilidades que asumirá en la realización de la actividad autorizada. Esto es en términos generales donde tenemos que empezar a trabajar. Las normas básicas de seguridad, estas son de 2016. Vamos primero a poner de acuerdo en la definición. Acá dice experto cualificado. Es un tema que a veces, no se utiliza mucho en nuestros países. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Real Academia Española para poder ubicarnos. Cualificado, dicho de un trabajador, es aquella persona que posee la formación especializada para desempeñar una actividad profesional o un trabajo específico, y relacionado con un trabajo que requiere formación especializada. Y cuando vemos en el mismo diccionario, en la misma Real Academia Española de nuestra lengua, se va a definir calificado o calificada, dicho de un trabajador, y ponen el sinónimo, que es cualificado. O sea, calificado o cualificado. Pero para ir un poco más, y revisando un poco más este documento, vamos a ver que ambos son sinónimos. O sea, el cualificado es igual que el calificado. Es un adjetivo que referido a persona significa competente o especialmente preparado para realizar una determinada actividad. Y sobre una actividad o una profesión que requiere una preparación específica. Y para aclarar un poco más el tema, dice, es muy usual en América utilizar el término calificado. En cambio, en España se usa más el término cualificado. O sea, se dice, por ejemplo, son profesionales cualificados, pero es un sinónimo. O sea, que no nos preocupemos
en la denominación que pongamos a el profesional que va a ser competente en el tema de protección radiológica. Y para ir un poquito más, porque esto ya se va a referir al título de la ponencia, yo puse especialista hace 3 meses pensando en que es un tema que se hablaba mucho en México. Me acordé de que se comentaba de la certificación del especialista. Sin embargo, el experto, ya viendo la misma definición de la Real Academia Española, es una persona, relacionado con una persona es especializada o con grandes conocimientos de una materia, mientras que el especialista que cultiva, practica o domina una determinada disciplina, materia o actividad. Entonces hay una definición un poco más específica en lo que se refiere a experto y lo que se refiere a especialista. Para el tema nuestro, habría que enfocarnos un poquito más en lo que significa el experto calificado en protección radiológica, o sea, dándole un poco más el término que deberíamos emplear nosotros en la región, ¿no? Para ponernos de acuerdo entre todos, porque a veces hay diferentes opiniones, pero al final lo que se quiere llegar es al mismo punto. Igualmente, esta definición aparece en como un reconocimiento a una profesión en la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí ya desde el año 2012, a pedido justamente de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, del IRPA, el año 2008, hizo una propuesta para que se reconozca al experto en protección radiológica. Y precisamente en esta clasificación ya se ubica ustedes pueden ver este documento, está en inglés, pero también tiene su traducción oficial en español. Y la OIT dice que son en la sección 2263, profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental. En esa sección relacionada con los profesionales de la salud, que es es el título más grande, se define que en esta ubicación, que existe en estas ocupaciones relacionadas con el asesoramiento sobre métodos para prevenir los peligros relacionados con las radiaciones y otros peligros, se define al experto en protección radiológica. O sea que como ocupación, como profesión, digamos, está bien definido por el Organización Internacional de Trabajo, el experto en protección radiológica. O sea que desde el año 2012, digamos, se reconoce ya enteramente de que hay una profesión, una ocupación que es el experto en protección radiológica, en español, porque está en inglés, pero entonces entendemos ya perfectamente a qué nos referimos. Entonces ya está definido que es el especialista, es el experto, es el experto realmente, el que se encarga de la parte de protección radiológica. Y en los diferentes documentos del organismo también se está ya definiendo desde hace pocos años de una manera más clara lo que significa el experto calificado en protección radiológica. El documento hay un documento del año 2010 sobre la creación de competencias en materia de protección radiológica y uso seguro de la fuente de radiación, el cual ya ha sido sustituido por este otro documento que salió el año 2018, pero en ese documento inicial ya se hablaba del experto en protección radiológica y se decía qué cosas más o menos podía hacer y qué cosas y cómo debería formarse o capacitarse, ¿no? En este último documento, en SSG 44, dice el órgano regulador y otras autoridades deberían establecer requisitos de competencia en seguridad para todas las personas que realicen actividades relacionadas con la protección y seguridad radiológica, incluidos los oficiales de protección radiológica y los expertos calificados. O sea que ya los documentos, las normas básicas internacionales de seguridad, ya a raíz de eso se van dando documentos específicos donde se pone de manifiesto la necesidad de contar con el experto calificado en protección radiológica. Esto dicho de manera general, pero específica es para la parte de protección. Igualmente, el organismo designado, en cooperación con otras organizaciones, deberá establecer las prioridades y seguir un enfoque gradual de diseño, desarrollo e implementación de un programa de educación y capacitación. Esto es para formar a los expertos calificados. Entonces, los documentos del organismo, ya los más recientes, ya son más específicos y son más exigentes. Incluso de hace 2 años,
también igual, ¿no? En la parte médica, también lo rescatable de este documento es de que dice que la Organización Internacional del Trabajo reconoce al experto calificado en el área que les hemos mencionado de los profesionales de la salud, ¿no? O sea que lo dice tácitamente que está ahí, está mencionado, está reconocido como que existe el experto en protección radiológica. Y en otro documento también de ese mismo año, 2018, también habla del experto, de los expertos cualificados o calificados, y habla también del experto en protección radiológica, ¿no? O sea que debían también contarse con el experto en protección radiológica. O sea que los documentos del organismo, ya a partir de 2016 y anteriores, ya están definiendo claramente la necesidad de contar con un experto en protección radiológica. Que a poco que se van dando cuenta que ya estamos ya dándole el nombre exacto a la persona que, en virtud a su capacidad y su conocimiento, su experiencia, sean los encargados de ver todo el tema de protección radiológica. En el año 2014, en la Unión Europea, también se pusieron de acuerdo los países en esta normativa que sacaron, que viene a ser, digamos, en función a las normas básicas internacionales de seguridad, pero en Europa, donde se define qué es el experto en protección radiológica. Dice, es la persona, o si así lo dispone la legislación nacional, grupo de personas con los conocimientos, formación y experiencia necesarios para ofrecer asesoramiento en protección radiológica con el fin de garantizar la protección efectiva de las personas y cuya capacidad para esa función está reconocida por la autoridad competente. Y también habla del responsable en protección, que vendría a ser el OPR, ¿no? Que es dicho, acá lo dicen, acá en España o en Europa le dicen responsable de protección radiológica. Entonces, y es en base a este documento oficial de la Unión Europea que se ha venido trabajando desde el año 2005, se ha venido trabajando en definir los temas en los cuales debería capacitarse, formarse el experto en protección radiológica. El último, estos son los proyectos que se han tenido. Este es el último proyecto en el TRAP 3, que ha terminado el año 2018, y en el cual se han definido las áreas en las cuales se debe preparar, formar el experto en protección radiológica. Incluso se hacen cursos en varios países sobre diferentes módulos, con una determinada cantidad de horas, bastante grandes, para poder formar a los expertos en protección radiológica. O sea que hay ese trabajo ya desarrollado en Europa, que incluso viene desde el año 2003, cuando se hizo una primera reunión en Madrid para ver cómo está la situación respecto al especialista, o en ese momento no había una definición, pero se hablaba ya del experto, incluso del experto en protección radiológica, se hablaba de qué cosas hacía cada país, recién se estaban poniendo de acuerdo, por eso que aparecen estos proyectos, el NTRAP 1, que fue el año 2005, con la finalidad de uniformizar los criterios y definir claramente cuáles deberían ser los módulos o los temas en los cuales se debería formar los expertos en protección radiológica. O sea que esto es en base a la directiva europea, ¿no? Así que el tema en Europa está bien avanzado. Hay todo un trabajo de varios años, no es una cosa simple. Recuerden que cada país se ha desarrollado por su propia cuenta, como en América Latina, pero acá somos un poquito más uniformes. En cambio, ellos han comenzado a desarrollar de diversas maneras en base a sus propios recursos. Acá hemos tenido que depender de los recursos de organismos internacionales muchas veces. Y también el IRPA en el año 2016, o sea, la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que agrupa a todas las sociedades de protección radiológica del mundo, ha establecido una guía. Ellos mismos incluso lo mencionan, es una guía, no es algo obligatorio, pero es en función a todo lo que había en el mundo, del organismo, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, han sacado esta guía donde se va a orientar a las personas, a las sociedades, para que establezcan requisitos, formas de acreditación, formas de certificación de los expertos en protección radiológica. O sea, que allá insisten con el tema del título del
es el experto en protección radiológica, ya para decirlo más claramente, y pone los ejemplos de lo que se está haciendo en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, en varios países. Incluso en Estados Unidos es el experto, es para un área, no es para otra, es para instalación radiactiva, no es para rayos X, o es al revés, creo que es para rayos X y no para instalaciones radiactivas, algo así. Pero tienen todo un tema desarrollado desde hace muchos años, ¿no? Pero una cosa muy importante, que también lo mencionan y que también hay un trabajo que han desarrollado en inglés primero, después lo hicieron en español, la traducción, código de ética. Dicen que todos los expertos en protección debería exigirse el cumplimiento de un código de ética, o sea, que cumplan un código de ética. Y si ustedes ven en detalle ese código de ética, realmente es interesante porque, por ejemplo, los miembros deberán esforzarse por mejorar sus propios conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Son temas que no son muchos puntos, pero son importantes, son 11 puntos, si no me equivoco, 11 puntos con los cuales las sociedades deberían tomarlo en cuenta para aplicar a sus mismos miembros, pero sobre todo los expertos son los que deben tomar en cuenta este código de ética, o sea, deben cumplir con este código de ética, porque el experto no es solamente que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia técnica, etcétera, sino también que tenga ciertas actitudes, habilidades, etcétera, para poder desempeñarse profesionalmente como experto en protección radiológica. Y también hay otro tema interesante. En el año 2017 salió este documento que también es una guía europea que ha sido preparada por los reguladores en protección radiológica de Europa. Entonces ahí en ese documento, que como ustedes saben que en Europa, como hay varios idiomas, tienen que traducir todas las versiones a los idiomas de los países que son parte de estos grupos de trabajo. Y aquí mencionan cuáles son las tareas del experto en protección radiológica. Dicen, cuando proceda el asesoramiento del experto en protección radiológica, cubrirá como mínimo lo siguiente. O sea, dice que es lo mínimo, pero no todo. O sea, puede ser más. La optimización y establecimiento de restricciones de dosis adecuadas, los planes de nuevas instalaciones, la clasificación de áreas, la clasificación de los trabajadores, la instrumentación, la garantía de calidad, el programa de vigilancia ambiental, disposiciones para la gestión de residuos, las medidas de prevención de accidentes e incidentes, la preparación e intervención de situaciones en evolución de emergencia, etc. Toda una serie de cosas que si uno lo ve en detalle, son las que debería realmente conocer un experto y debería aplicarlas, ¿no? O sea, no se escapa casi nada, aunque acá lo dice, no es lo único, pero es lo mínimo. Es lo mínimo y puede ser más. Entonces, colaborarán cuando proceda con el experto en física médica y podrán tener tareas de protección radiológica de los trabajadores y miembros de la población. Este es un tema que también a nosotros nos interesa en América Latina porque no tenemos suficiente personal, por ejemplo, en la parte médica, por decir, radioterapia, que el físico médico y haya también otra persona que se encargue de la parte de protección radiológica. Esto cuando se refiere oficial, pero cuando es ya como experto, puede también tener la colaboración de otras personas, ¿no? De otros expertos. El Consejo de Seguridad Nuclear, el órgano regulador de España, en el año 2002 también sacó una normativa, aunque la normativa de España, en cuanto al experto en protección contra las radiaciones ionizantes, como se llamaba anteriormente, es del año 1986. Y a raíz de las normas europeas, ha tenido que cambiar sus normas, adecuar sus normas, y por esa razón, en el año 2002 salió esta instrucción, el 6 de noviembre, donde habla sobre las cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones. Aunque claramente en el artículo primero dice que al hablar del experto en protección contra las radiaciones están refiriendo al experto en protección radiológica. Y allí habla claramente cuáles deben ser los requisitos que debe cumplir un experto para ser un experto en protección radiológica. Es bien interesante porque al final le pide ciertos conocimientos, cierto grado de conocimientos, cierta experiencia, si no me equivoco son 3 años, y también los clasifica en 2 grandes grupos, ¿no? Instalaciones radiactivas y nucleares, y el otro instalaciones de rayos X, médicas, básicamente.
Entonces, ambos son los expertos, que son los que, al final de cuentas, se encargan de las unidades de protección radiológica, de las UTPR, o de los servicios de protección radiológica, que son ya servicios que brindan todo tipo de trabajos en la parte de protección radiológica. Son las cabezas, ¿no? Esos son dirigidas por los expertos. Así que eso ya está establecido en España desde el año 2002. Es una experiencia interesante que es bueno tomarla en cuenta cuando tengamos que hablar ya más en detalle sobre qué debemos hacer en la región para ir más allá en ese tema, ¿no? Y no solamente quede una charla, un comentario o una idea, sino que ya vayamos a los temas más concretos. Y en base a estos requisitos es que se hacen los cursos. Entonces, en España, por ejemplo, ya hemos visto que en Europa hay todo un contenido interesante, pero en protección médica en España, el requisito para ser experto son 300 horas de capacitación, de formación. El CIEMAT hace un curso para expertos en protección radiológica, y acá dice para los módulos, inclusive hay 3 módulos, para médicas nucleares y para radiación natural, ¿no? Y hablan de las 465 horas lectivas, y la idea es justamente formar a los expertos, ¿no? Para que puedan optar al ser reconocidos como expertos calificados con el diploma de jefe de un servicio de protección radiológica o unidad técnica de protección radiológica otorgada por el Consejo Superior Nuclear, según la instrucción que hemos mencionado. Y ahí menciona todo el contenido, las horas de clase, cuánto cuesta, etcétera. Pero y esto se ha venido trabajando hace mucho tiempo. O sea, y cada año hay un curso como estos, creo que son 2 veces al año, donde se forman los expertos en protección en España, ¿no? Pero en la región, en nuestra región, en América Latina, tenemos como antecedente los cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, que en su oportunidad se hacía con la Comisión Nacional de Energía Atómica y hoy se hace con la Autoridad Regulatoria Nuclear. Esto viene desde el año 1980 y hasta el momento, hasta el diciembre del año pasado, se han capacitado 1.239 personas, y ustedes pueden ver ahí los países. México tiene, por ejemplo, 53 personas capacitadas, y desde el año 2014 ya no se llama posgrado, curso de posgrado en protección y seguridad nuclear, como es el que hice yo hace muchos años, sino ahora se llama curso de especialización en protección radiológica y seguridad de la fuente de radiación. Y al terminar todos los estudios y obtener y cumplir con los requisitos que se exige, la universidad le otorga el título de especialista en protección radiológica y seguridad de la fuente de radiación. Ese es el título. ¿Y cuántas horas son más o menos? Son como 600 horas. ¿Por qué? Porque se estudia de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4:45. Es todos los días, se requiere que tenga un título mínimo, un título con una carrera de 4 años, ¿no? Ingeniería, ciencias exactas, ciencias naturales, bioquímica, farmacia, medicina, ciencia de la salud en general. Y es editado en la misma universidad, contempla visitas, contempla trabajos prácticos, horas teóricas, etc. Es un curso bastante completo y es dado por un centro que ahora se denomina Centro Regional de Capacitación, de los cuales creo que hay 5, creo, en todo el mundo, que han sido reconocidos por la OIEA. Para América Latina para América Latina y de habla hispana es el de Argentina, y de habla portuguesa está en Río, en el IRD. Son los 2 en América Latina, pero hay otros en Asia, en África, en Europa, que son centros regionales de capacitación en protección radiológica. O sea que esta es una buena opción para tomar en cuenta los requisitos que deben cumplir en cuanto a capacitación los expertos en protección radiológica. Y tenemos una buena cantidad. Tenemos 1.239 personas, de las cuales de América Latina, bueno, 1.220 de América Latina, porque son 19 de otras regiones. Y ustedes pueden ver ahí la cantidad que hay de España, de Perú, de Colombia, de todos los países, la cantidad de egresados hasta el año 2019. Por supuesto que no todos están, si hablamos, por ejemplo, de algún país, no todos siguen ejerciendo como en la parte de protección radiológica. Yo conozco mucha gente que ya se ha retirado, se ha jubilado,
o se ha dedicado a otras actividades, ya no necesariamente a los temas de protección ecológica. Según este documento de Argentina, el egresado es un profesional con la capacidad para conocer, interpretar las normas y procesos regulatorios, así como los códigos de operación y seguridad que rigen las áreas críticas o laboratorios clasificados con el fin de operar como oficiales de protección radiológica. Fíjense que lo dice como oficiales de protección radiológica, pero por los temas que desarrolla, por la capacitación que tiene, más de 600, casi, bueno, unas 600 horas, pensamos que es para algo más, ¿no? No solamente para un oficial, sino puede ser para algo más, puede hacer todas las tareas que hemos mencionado, que son como un ejemplo, que pueden ser las que desarrolla el egresado de esta carrera, porque es una carrera universitaria. Así que este es el panorama en cuanto a la formación que pueden tener. Ahora, el organismo el año pasado ha sacado una segunda versión, una versión más actualizada de los cursos de posgrado en protección radiológica, digamos. Y ustedes pueden ver los temas, es un documento bastante extenso y muy detallado. Pueden ver todos los temas en los cuales se deben formar las personas que van a hacer un posgrado en protección radiológica. Incluso mencionan la cantidad de horas de acuerdo a los temas, ¿no? Está en inglés, pero los temas se pueden leer perfectamente, pueden ver la cantidad de horas que se tiene y pienso que esta es una buena base si es que se va a trabajar en formar a los expertos en protección ecológica. Este es un buen documento que debe ser tomado en cuenta para diseñar los propios sílabos, si se quiere, para un determinado país o para toda la región. Bueno, en Perú hicimos algo parecido, lo hicimos con la Universidad Nacional de Ingeniería, se hicieron tres promociones, 2004, 2006, 2013. En esa oportunidad, todos los cursos que se mencionan aquí, ciencias básicas, efectos biológicos, física nuclear, etcétera, etcétera, se desarrollaron en dos módulos, en dos semestres, mejor dicho, y fueron un total de 33 créditos de estudios, lo cual equivale a 462 horas académicas. Horas académicas, una hora de 45 minutos. Y para ingresar a esta segunda especialización se tuvo que tomar un examen de ingreso por la universidad. Las clases se desarrollaron en la universidad, también en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Se hicieron prácticas, se hicieron visitas, se hicieron trabajos de campo, trabajos de clase, etc. Y para egresar uno tenía que presentar un trabajo y para obtener ya el certificado de la universidad de tener la segunda especialidad en protección ecológica, tenía que sustentar una tesina, una tesis menor rigurosidad académica o técnica, y le dan su título, ¿no? O sea que fue justamente ideado esta segunda especialidad para poder cubrir esa demanda, digamos, esa necesidad que se establecía en los documentos del organismo. Pero los egresados son más o menos alrededor de 50, 55, no tienen la calificación, o sea, no hay ningún documento que le diga que es un experto, ¿no? O sea, es un egresado de la segunda especialidad que se ha dedicado a la docencia, enseñando protección ecológica, se ha dedicado a ser oficial de protección ecológica, trabaja en órganos reguladores, trabaja en los órganos de promoción de las radiaciones, de los temas de protección ecológica, y no tiene esa calificación de experto, ¿no? Entonces, dicho todo esto, entonces lo que queda es, más que una charla, era la necesidad de poder retomar este tema, que como ustedes saben, y les he mencionado al comienzo, ha empezado a hablarse desde 1993 y hasta el momento, no solamente en un país, sino en toda la región en general, no se ha hecho casi nada, ¿no? O sea, no se ha avanzado en buscar un reconocimiento. Las autoridades reguladoras tienen una parte muy importante en la toma de decisiones para poder avanzar en esto. Las sociedades profesionales tienen también mucho que ver. Por esa razón,
yo he puesto acá una serie de conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, el experto ya es una especialidad, es una ocupación, es una profesión reconocida por la OIT. Entonces, eso ya es, de todas maneras, legalmente ya está reconocido a nivel internacional, experto en protección legal, está reconocido. Ahora, lo que hay que ver es quién es ese experto. Las normas técnicas de los organismos internacionales, como lo diría la Unión Europea, se menciona que las autoridades competentes establezcan requisitos para reconocer a este experto, ¿no? Pero tomando en cuenta sus conocimientos, habilidades, competencias, ¿no? Y para lo cual debe establecer pues, estos requisitos, ¿no? O sea, no conozco de algún país que lo esté haciendo en este momento o que lo haya hecho en América Latina. El IRPA, que es la institución que agrupa a todas nuestras sociedades, de lo cual somos parte de nosotros, Perú, México, etcétera, y otras organizaciones han realizado importantes avances en este tema. Ya han definido lo que se debe hacer, han establecido unas pautas, han establecido guías, tienen documentos, hay bastantes documentos. Ahora revisando para esta ponencia he visto que había mucha información, hay bastante información, donde se puede comenzar a trabajar para ver qué es lo que debemos hacer en cuanto a requisitos, por ejemplo, de formación, de capacitación, en cuanto a habilidades, en cuanto a competencias, en cuanto a experiencia, cuál es el tiempo que se requiere de que uno trabaje en protección biológica para poder optar al grado al nivel de experto. Y en América Latina no se está avanzando en este tema. No se está avanzando. O sea, por más que se ha hablado en reuniones, el año 2003, no sé si está mi amigo Rodolfo asistiendo a la charla, le invité para que exponga, porque fue una de las primeras personas que habló del tema en un congreso. Fue el año 2003 en Lima, que hicimos el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, y él presentó la propuesta, ¿no?, de que era necesario reconocer al profesional en protección biológica. No, había que reconocerlo, y para eso tomar en cuenta también que, bueno, de esa época, 2003, cuando no había suficientes argumentos técnicos, legales, como los que hay ahora. O sea, ahora sí tenemos más argumentación para poder sustentar la propuesta de que exista el experto en protección radiológica. Entonces, es importante este reconocimiento a fin de que haya voces autorizadas para opinar técnicamente sobre los diversos temas de protección radiológica. Por ejemplo, ocurre un accidente y aparece una persona hablando sobre las cosas que pueden haber pasado, que deben pasar de manera catastrófica a veces, ¿no? Y no son personas debidamente capacitadas, no son personas reconocidas como especialistas, como expertos, son personas que pueden hablar. Hoy en día, ustedes bien saben, perfectamente saben, de que es muy rápida la divulgación de cualquier tema. Se escribe por las redes sociales una noticia desagradable en lo que se refiere a las radiaciones, a un accidente, etcétera, y rápidamente se esparce, se esparce por todo el mundo. Entonces, debemos tener al especialista, al experto, a la persona que está reconocida con suficiente formación para que opine, para dar opinión y sea válida su opinión sobre determinados temas. Eso es lo que es necesario. Esto ayuda mucho a los países. Los organismos reguladores y las sociedades profesionales, como las sociedades de protección biológica, que son las llamadas a iniciar un mayor acercamiento entre los reguladores y las sociedades, a fin de buscar alguna forma a unos requisitos, a una forma de evaluación, de reconocimiento de los expertos en protección biológica. Y sobre la capacitación, yo creo que no hay que dudar, tenemos ya suficientes temas, sílabus, digamos, para darle como propuesta para que se formen los especialistas o los expertos en protección biológica, ¿no? Por esa razón, yo incluso, como le mencioné, no era mi intención, cuando hablamos de eso hace 3 meses, no era mi intención hablar solamente de un especialista, sino hablar ya de manera concreta del experto en protección biológica en la región, en América Latina. Así que sobre el sílabus tenemos información, tenemos los conocimientos, tenemos los aportes que se pueden dar del Centro Regional de Capacitación de Argentina. O sea, tenemos todo eso para utilizar como forma de
de formarse a las personas. Y las sociedades tienen que asumir un reto ya más, más directo, ¿no? O sea, tienen que tomar la determinación, la decisión de realizar acciones de divulgación, divulgar un poco más, que esta charla debería ser de repente el inicio de una segunda etapa de divulgación del tema de expertos, ¿no? Y por ahora, las sociedades deberían, por ahora, empezar a implementar el código de ética entre sus asociados. Esta es una parte inicial, pero si no insistimos en el tema, si no insistimos en el tema del experto, esto no se va a poder conseguir. O sea, no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para las futuras generaciones, o sea, la gente que está formando, las personas, los jóvenes que están ya trabajando, se están capacitando, formando, desarrollando una actividad en protección, para ellos justamente ese reconocimiento. Para ellos hay que buscar el reconocimiento del experto en protección. Así que es un tema que dejamos pendiente, que esperemos que este sea el inicio de una etapa en la cual busquemos decididamente qué hacer para conseguir el reconocimiento del experto en protección alérgica. Puede ser a nivel latinoamericano, puede ser a nivel de cada país, de acuerdo a la necesidad de cada país, etcétera. Fíjese que en Europa ellos se ponen de acuerdo y es para toda la comunidad, ¿no? Y por otro lado, en las sociedades hemos trabajado muy poco en el tema. La Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe hace 2 años se hizo una propuesta para trabajar en el tema, se pidió opinión a las sociedades, se formó un grupo de trabajo, pero al parecer, no al parecer, sino que no avanzó lo suficiente para tener conclusiones en el momento actual. Se hablaba mucho del oficial de protección y no es el oficial de lo que queremos hablar, sino que queremos hablar del experto. Felizmente, afortunadamente, tenemos ya más argumentos técnicos, tenemos más documentación, tenemos más apoyo para poder trabajar en este tema de manera decidida. Así que digamos, una propuesta que les hago a las sociedades. En realidad he invitado a varios colegas, están los colegas de varios países, hemos visto que están entrando. Así que es cuestión de trabajar nomás el tema. Y por otro lado, bueno, como es una primera, digamos, un pantallazo de lo que significa el tener esta necesidad de contar con el experto. Le dejo acá mis datos. Yo represento la Red Latinoamericana de Protección en Medicina, que es una red que no tiene una definición, no tiene una notación, sino que es una red. O sea, son los profesionales que voluntariamente brindan su tiempo y sus conocimientos para desarrollar diversas actividades. Desde conferencias, tenemos más de 30 conferencias que hacemos cada mes sobre esos temas de protección alérgica en medicina, hasta traducción de documentos, organización de eventos. Estamos organizando el simposio internacional de protección en medicina, que es en diciembre. Va a ser virtual, pero pueden ir presentando sus trabajos, va a haber cursos, va a haber sesiones de discusión, va a haber varios temas que son muy interesantes para avanzar un poco más en el cumplimiento del llamado de Ponga la Acción. Así que esta es una propuesta que también les hacemos para que ustedes participen. Y tienen mis direcciones, tienen el canal de YouTube en la red LAPRAN, mi correo electrónico, la página de Facebook es libre, no se requiere tener cuenta en Facebook para poder acceder a la red. Y también tienen este grupo de protección, que es un grupo que tiene ya más de 20.000 miembros desde el año 2013, donde se habla todos los temas de protección, y ahí vamos a hacer eco de lo conversado en esta reunión, que ojalá tengamos un nivel de discusión, de participación, porque lo que queremos es avanzar con esto. En realidad tenemos todas las herramientas, desde los temas de los sílabus, tenemos los argumentos técnicos, tenemos las sociedades profesionales, tenemos los organismos internacionales, tenemos la OIT, tenemos todo para hacerlo. Así que yo creo que pongámonos a trabajar, y es un tema que le dejo ahí para que podamos seguir avanzando. Esto se va seguramente a complementar con lo que mi amigo Mario va a exponer la próxima semana. Bueno, esto es básicamente lo que quería yo exponerles, más como una discusión, porque justamente planteaba yo cuando hice la primera propuesta, dije, ¿por qué no hacemos un panel de discusión? Pero el tiempo era muy corto para exponer, nos pasaríamos un par de horas o 3 horas tal vez discutiendo. Pero mejor es proponer cosas y hacerlas. Bien, este es básicamente el inicio de
de esta discusión que seguramente va a dar para mucho tiempo más. Si hubiera preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación, excelente el tema y más con las actualidades que se están presentando a nivel mundial. Vamos a pasar a la sesión de preguntas para explayarnos un poco más. La primera pregunta es de Fernando de la Torre Aguilar. ¿Qué tipo de instalaciones son necesarias para cumplir con la formación experimental de los expertos en protección radiológica? ¿Se refiere qué tipo de qué? ¿De ¿Qué instalaciones? instalaciones son necesarias para cumplir con la formación experimental de los expertos en protección radiológica? Bueno, eso va a estar dentro del plan de formación, de capacitación. Y, pensemos que hay una persona que está en cero, es un profesional que quiere capacitarse, que quiere formarse en protección radiológica. Lo primero que se le va a pedir va a ser un curso de extensión grande, mínimo unas 300 horas, ¿no? Pero en ese curso va a contemplar las prácticas de campo, las visitas, los trabajos prácticos, etcétera, y la visita a instalaciones, por supuesto, que tiene que conocer. Yo incluso pensaría de que no deberíamos definir a un experto en protección para todas las áreas, sino que hagamos dos grandes grupos, instalaciones, por decir, médicas, instalaciones industriales, ¿no? Porque no creo que haya un experto que esté con 300 horas y ya conozca todos los temas, ¿no? Es un poco difícil. Entonces es mejor que agarremos dos grandes grupos y entonces en base a dónde se va a dirigir esta persona, va a hacer las prácticas en las respectivas instalaciones, ¿no? O médicas o industriales. Porque nuclear también es otra cosa aparte, ¿eh? Ok, gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es de Jocelyn Villatrapala. Buenas tardes. ¿Qué requisitos considera necesarios para que un experto en protección radiológica pueda acudir como perito en la materia ante las autoridades jurisdiccionales en su país? ¿Se ha dado este caso, el de requerir un experto en este ramo en algún procedimiento penal? Sí, procedimientos penales sí, porque ahí el procedimiento es diferente. Los requisitos no se pide un experto, o sea, no se pregunta quién es un experto, sino se dice, bueno, necesitamos una persona, digamos, un nivel inferior, digamos, un especialista, una persona que conozca de protección médica para opinar sobre una cuestión judicial, digamos, por ejemplo, relacionada con una instalación médica que incumple ciertos requisitos y que la autoridad le ha dado una opinión y el usuario dice otra cosa, entonces requerimos la opinión de un experto para que defina qué es lo correcto. Entonces, incluso uno concursa, ¿no? Tiene una lista hay una lista de especialistas en diversos temas. Dicen protección, bueno, acá tenemos 10 personas, de estas 10 personas vamos a llamar a uno de ellos para que opine sobre ese tema. Pero son otros requisitos, no es tanto como un experto, ¿no? O sea, es persona con conocimientos de protección radiológica que puede ser llamado al Poder Judicial para atender un pedido determinado. Eso es lo que ocurre en varios temas. Yo he visto cuando he tenido oportunidad hace muchos años de estar en el Colegio de Ingenieros, se pedía, por ejemplo, el ingeniero químico, que es mi especialidad, ingeniero químico que conozca de solventes o de explosivos, por ejemplo, de explosivos. Entonces se mandaba una lista de personas que conocían el tema y ellos lo denominaban peritos. Son los peritos de explosivos, ¿no? Peritos en explosivos, etc. Pero eso es como solicitar a un especialista que conoce el tema para que opine sobre determinada cosa. No es el experto en sí del que estamos hablando, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de Cintia Coxian. Buenas tardes. ¿En cuáles instituciones hay doctorados en seguridad radiológica? Que yo sepa, en América Latina no hay, salvo que Brasil, no sé si hay alguien de Brasil, pero creo que el IRD tenía, bueno, conozco un amigo que tiene doctorado, pero no sé si es protección radiológica. Pero no, básicamente es hasta maestría puede haber, pero doctorado no conozco, o sea, hay en protección, no sé cuál es, conozco a unos amigos que tienen doctorado, pero no sé si es un tema de protección radiológica, no recuerdo, no recuerdo bien. Pero no Okay. hay en toda América Latina, debe ser en Brasil de repente, ¿no? Sí, de hecho no lo hay. Sí. Fernando Torres, buenas noches. Si me encuentro en México, ¿cómo puedo tener acceso a un curso de experto de protección radiológica? Como ya le mencioné, el curso de experto no existe, ¿no? O sea, un curso para experto en América Latina no existe.
existe la carrera de especialización en protección radiológica, que es de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, que se postula anualmente en el mes de septiembre, octubre, y se inician clases en el mes de marzo y dura hasta el mes de agosto. Esto se hace a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, y normalmente el organismo, dentro de los requisitos que pone, es que las personas trabajen en entidades del Estado, no entidades privadas, no entidades particulares. Así que son uno de los requisitos. Después que tengan menos de 40 años y una serie de cosas más, pero ese es para el especialista, para formar el especialista en protección radiológica. Lo que nosotros queremos es formar a los expertos, o sea, que tengan no solamente, la base puede ser esa, pero necesitamos que además cumplan con otros requisitos. Ok. Seguimos. El doctor Fernando Mireles comenta, la protección radiológica es un campo de la ciencia que no se puede sustituir por ningún otro. Es necesaria la formación de expertos en protección radiológica y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, se plantea la creación de una maestría en protección radiológica. Es el comentario que tiene el doctor Mireles. Y de Fabiola y de Jessica van en el mismo sentido. Dice, buenas tardes, ¿se puede realizar una capacitación de este tipo a distancia? Si es que en nuestros países no tenemos órganos que proporcionen este tipo de capacitación, supongo que lo de expertos, ya lo comentaste. En el caso de Jessica, comenta, buenas tardes, estoy empezando en el campo de la física médica. ¿Conoce usted algún curso online sobre protección radiológica online? Puesto que viajar para una formación presencial ahora mismo es difícil por la situación que enfrentamos. Sí, cursos en línea sí hay, ¿eh? Hay incluso un diplomado que hace la Universidad C de Medellín, Colombia, que lo hace 2 o 3 veces al año. Son algo de 100 horas, creo, algo así. Pero son diplomados, son cursos cortos, donde dan las nociones básicas, las nociones para desempeñarse de repente como OPR, que es lo que uno requiere, pero para expertos estamos hablando ya de cosas más grandes, y yo me inclino más en la parte de protección radiológica. Si queremos realmente formar a los expertos, tiene que ser curso necesariamente teórico y práctico, presencial en la mayor parte, o sea, porque no es posible que enseñemos virtualmente cómo actuar en una emergencia, por ejemplo, cómo desarrollar un programa en una emergencia, qué cosa hay que hacer en una emergencia, cómo monitorear, o cómo leer cómo hacer la lectura dosimétrica, etcétera. Tantas cosas que tienen que hacer en la práctica, tienen que ser cosas agarrando los instrumentos, midiendo, etcétera. Hay que combinar. O sea, no creo que sea tampoco 100% virtual, sino que hay que combinar. Hay que combinar por ejemplo, en España existe creo que es máster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, Así que es. combina la parte teórica y la parte presencial y la parte virtual. Cada uno está en su país siguiendo los cursos y después tiene que viajar durante, creo que son 3 semanas en 2 periodos, para completar con la parte práctica, visitas, trabajos prácticos, laboratorio, etcétera. Pero se combina, o sea, no es solamente virtual, tiene que ser también práctico, ¿no? Ok. La siguiente es de Juan Miguel Olaya. Pregunta, ¿qué acciones deben tomar? Supongo que está pidiendo tu punto de vista. ¿Qué acciones deben tomar las sociedades de protección radiológica cuando las autoridades reguladoras son las que imponen su criterio? Tienes toda la razón, Miguel. A veces nosotros tenemos las mejores intenciones. Miren, ¿cuánto tiempo estamos hablando del tema y las autoridades no responden con el mismo interés con el que tienen las sociedades profesionales de protección radiológica? Debemos seguir insistiendo, debemos seguir trabajando. Yo pienso que hoy en día la divulgación pesa mucho. O sea, si uno insiste, va a lograr resultados. Y por eso que tenemos que empezar a divulgar un poco más, insistir, mandar documentos, pedir que se haga, que se reconozca al experto, pero tenemos que empezar por algo. O sea, difícilmente todos los reguladores o los organismos reguladores van a estar totalmente de acuerdo con lo que uno proponga, ¿no? Pero por lo menos ellos deben ser, o debe haber un organismo de repente que no sea el regulador, que sea el que reconozca a este experto, un organismo suprarregional, digamos, ¿no? Pero algo hay que hacer, hay que idearse la forma
de cómo lograr que haya este reconocimiento. No sé si está Rodolfo, él tiene también unas ideas sobre cómo se debe hacer, pero es importante eso, ¿no? De que pongamos, no agotemos la posibilidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto. No descartemos esa posibilidad, pero sigamos trabajando en una alternativa que sea la que al final de cuentas, con un grupo internacional, digamos, de expertos de mayor nivel, digamos, o de fuera de la región, que sean los que reconozcan a los expertos que por su formación, por su capacidad, por su experiencia, etcétera, sean reconocidos después de haber sido evaluados, sean reconocidos como expertos en la región. Okay. De Bexabel Carrera. Buenas tardes, estoy interesada en el área de protección radiológica. Me gustaría saber si existe algún programa de becas en Europa o América Latina para realizar esta especialización. Sí, el de protección ahorita sí, el de Argentina. El de Argentina, si trabaja en entidad del Estado, puede postular, que cada país tiene sus mecanismos de difusión de las becas que ofrece el OIA para que puedan estudiar durante 5 meses en Argentina. Y después hay cursos en Europa, pero todos son pagados, todos los cursos de Europa son pagados. Solamente conozco el de Argentina, que lo paga el Organismo Internacional de Energía Atómica, así que no hay mayor. Y lo otro son los diplomados, que también existen, que también se pagan, ¿no? Todos son pagados. Perfecto. Aquí de nueva cuenta el doctor Fernando Mireles prácticamente está haciéndote una invitación. Aceptaría revisar la propuesta de la creación del programa de maestría en protección radiológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo creo que eso es para tomarse un café tranquilitos y charlar al respecto. Claro que sí. La doctora Lidia Paredes, una felicitación a Eduardo por su excelente presentación y por su gran trabajo de comunicador en el campo de la protección radiológica. Las plataformas de redes, la PRAN, la NET, dan evidencia de su gran trabajo y ha mejorado la comunicación en Latinoamérica. Perfectamente de acuerdo con Lidia. Otra vez de Gracias, Cintia. Lidia. Kotzian, con respecto al tema de doctorado, o sea, no hablando de América Latina, que si conoces alguna institución, quizás en Europa, yo no tengo conocimiento al menos. No sé si en la Universidad de Valencia, en la Politécnica de Ajá. Valencia, porque ahí está la maestría, pero supongo que después puede haber continuado o continúan con la parte de doctorado. Cuestión de averiguar, la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, yo estuve averiguando ahí con la elaboración de mi plática y no vi algo más. De Ricardo Hamburger. Ay, buenas noches, tengo una pregunta. Yo soy estudiante de física médica y cumplo con los requisitos de formación, las horas y contenidos para ser certificado como experto en protección radiológica. ¿Me puedo postular a la certificación para desempeñar en función en el ámbito clínico? ¿Cuál es el organismo encargado de hacer la certificación? No especifica de dónde nos escribe él, Sí. Pero no pero tenemos, no tenemos. Justamente la charla de hoy es justamente para motivar, para empezar a trabajar, para buscar quién va a ser, qué organismo puede reconocer a los expertos cuando cumplan con todos los requisitos de formación, de habilidades, etcétera, etcétera, de competencia, de experiencia, para que reconozca a estos expertos. No tenemos todavía un reconocimiento de expertos en América Latina. Ok, seguimos. De Eleni, muchas felicidades a Eduardo por su presentación y su excelente labor de difusión y concientización de la importancia de la protección radiológica en toda la región. Felicidades, muy buena presentación. Gracias, Eduardo. Muy buena presentación, excelente presentación. Y estaba escribiendo Ricardo desde Colombia. Y bueno, Eduardo, ya las últimas son felicitaciones. Gracias. Muchas Estuvimos gracias. en tiempo y forma. Reitero, para mí, yo creo que para la mayoría o todos los participantes, una excelente presentación, una excelente charla. Y bueno, estamos un poco ya llegando al tiempo y como siempre hacemos el anuncio de la próxima semana, pues agradecerle antes que nada a Eduardo que nos permitió dar esta videoconferencia. Y bueno, la intención es, ya lo comentó, el tratar de difundir que necesitamos hacer algo más a nivel asociaciones, a nivel sociedades, a nivel instituciones respecto al tema. Entonces la invitación para la próxima semana de hecho es la última videoconferencia de este ciclo de videoconferencias y también va a ser la clausura de este ciclo de videoconferencias
están totalmente invitados para dar un cierre lo más bonito posible. Y siguen las felicitaciones. Gracias. Entonces, pues bueno, Eduardo, no me queda más que a nombre de la asociación darte de nueva cuenta las gracias. Gracias a todas las participantes y participantes que nos han estado apoyando. Y bueno, si hubiese hay una pregunta adicional, pues aquí tenemos los datos de Eduardo. Sí, por la atención de todas y de todos, Eduardo, muchas gracias y nos vemos Gracias la a ustedes, próxima más semana. bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy, muy a gusto con ustedes, así que estamos para trabajar. Ya vamos a definir algo, Mario, con la sociedad, con las Sí, sociedades para ver qué hacemos. Y perfecto. gracias a todos. Saludos para todos. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.